Buen día. Hoy les venimos a presentar los métodos de evaluación de impacto ambiental en Colombia. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariana de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería de Procesos. Para dar inicio con la temática, vamos a explicar a qué hace referencia la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental en Colombia es un proceso técnico-administrativo utilizado para evaluar los impactos ambientales de proyectos, obras o actividades e informar a la comunidad de manera previa de modo que ésta pueda intervenir en la toma de decisiones. En este sentido, la evaluación de impacto ambiental puede considerarse como una herramienta de prevención y control de los impactos generados al ambiente. Su principal aplicación depende del marco institucional y el contexto sociopolítico del país o región. Según esa breve explicación de evaluación de impacto, se debe tener en cuenta que en Colombia la evaluación de impacto ambiental es homóloga al proceso de licenciamiento ambiental para proyectos, obras y actividades, que de acuerdo con el decreto 2820 del 2010 se pueden generar impactos ambientales ya sean graves al ecosistema o modificar notoriamente el paisaje. Entre estos impactos se encuentra lo que son contaminación a las fuentes hídricas, explotación minera y vertimiento de efluentes. Además de ello, la evaluación de impacto ambiental incluye como instrumento técnico el estudio de impacto ambiental, donde se puede tener en cuenta la identificación, la descripción y la valoración de los impactos ambientales. Para la valoración de los impactos ambientales se usan ciertos métodos que se usan de manera regular, que son las listas de chequeo, la opinión de expertos y las matrices de interacción, como es la metodología cualitativa. Estos métodos de evaluación de impacto ambiental son preferidos por los equipos evaluadores por su facilidad de manejo, bajo costo y rapidez en la obtención de resultados. Además de ello, la elección y uso del método de evaluación de impactos es uno de los principales determinantes de la eficiencia del proceso de la evaluación de impacto y de la correcta escogencia de las acciones correctivas. Teniendo en cuenta esta analogía, en Colombia la licencia ambiental es el permiso que se le otorga a la autoridad ambiental competente para la construcción, operación y desmantelamiento de proyectos, obras y actividades que pueden generar deterioro al ambiente. Este concepto de licencia ambiental aparece por primera vez en el gobierno de Simón Bolívar, con el decreto 3107 de 1829, en el cual menciona que ninguna persona puede sacar de los bosques maderas destinadas a la construcción de buques para el comercio sin que preceda la licencia por escrito del gobernador de la provincia respectiva. Posteriormente a este decreto entra en vigencia el decreto 2811 de 1974, en el cual se exige la licencia a un grupo de actividades, pero la falta de reglamentación del proceso impidió que este instrumento cumpliera plenamente sus objetivos de prevención y control. Seguido de ello se encuentra la Ley 99 de 1993, en el cual el proceso de licenciamiento ambiental adquiere mayor relevancia y los estudios de impacto ambiental se convierten en el instrumento básico para tomar decisiones sobre los proyectos, obras y actividades que afectan significativamente al ambiente. Estas actividades que requieren de un licenciamiento ambiental y que por ende generan impactos negativos al ambiente se encuentran en un listado expuesto en el decreto 2820 del 2010, en el cual permite a las autoridades ambientales decidir si un proyecto, obra y actividad requiere la licencia ambiental. Por otra parte, el contenido del estudio de impacto ambiental para cada proyecto, obra y actividad
que requiere la evaluación de impacto ambiental está definida en los términos de referencia y la forma de presentación debe hacerse de acuerdo a la metodología general para la presentación de estudios ambientales que entró en vigencia mediante la resolución 1503 del 2000, el cual incluye en su contenido general la caracterización del área de influencia del proyecto, la demanda de recursos naturales por parte del proyecto, la información relacionada con la identificación y evaluación de impactos ambientales, el plan de manejo ambiental de los impactos, el plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto, el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1% del total de la inversión del proyecto, obra o actividad. Los métodos para la valoración de impactos ambientales son diversos. No existe un universal que pueda aplicarse a todos los tipos de proyecto, obra o actividad en cualquier medio en el que se ubique. No obstante, los componentes esenciales del proceso de evaluación de impacto ambiental, como lo son el scoping, el screening y la valoración detallada de los impactos ambientales, son universalmente utilizados, pero las técnicas varían ampliamente. El scoping indica cuál es la información que debe incluirse y el screening se refiere al proceso para decidir cuál es el proyecto que requiere la evaluación de impacto ambiental. Los métodos para hacer la evaluación de impacto ambiental y las herramientas de valoración deben ser cuidadosamente observados. Los 4 métodos más usados son las listas de chequeo, las matrices, los diagramas de redes y la superposición de imágenes. También se encuentran algunas herramientas como lo son las predicciones, los modelos de GIS o sistemas de información geográfico para medio ambiente y los sistemas de paneles de expertos. En este estudio se propuso una metodología en las cuales se tuvo en cuenta los proyectos, obras o actividades sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental por parte del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se caracterizaron por la magnitud del impacto ambiental y se analizó una muestra representativa de los estudios de impacto ambiental que fueron representados ante esta autoridad ambiental durante el año 2010 y que corresponden a licencias otorgadas en los sectores de infraestructura, eléctrico, puertos e hidrocarburos. La metodología a seguir es determinar el método para la evaluación de impacto, la identificación del uso de indicadores ambientales y la correlación entre impactos significativos y las medidas del plan de manejo ambiental. Los resultados arrojaron que en los estudios de impacto ambiental el método más usado es la matriz simbolizada numérica y escalada, que en cada caso de estudio la denominan de distinta manera, como son el método de las empresas públicas de Medellín, el método de CONESA, el método de la matriz del Airport y el método RAM de Ecopetrol. Este tipo de método se caracteriza por incluir escalas descriptivas y numéricas para calificar a juicio del evaluador la importancia de los impactos ambientales en una serie de atributos o cualidades del impacto entre ellas. Su uso es bastante común, puesto que su manejo es muy versátil, de fácil manejo y de bajo costo. Sin embargo, este método es uno de los procesos más difíciles y menos comprendido, principalmente debido a su carácter subjetivo y lleno de juicios de valor, puesto que la calificación de importancia está dada por un evaluador en específico que puede cambiar de objetivo con respecto a quien haga la evaluación. El método más utilizado en los estudios de impacto ambiental fue la matriz CONESA, la cual consiste en el cálculo de la importancia del impacto mediante una ecuación que incluye 10 atributos, los cuales se encuentran en la imagen, donde los valores calculados van de 0 hasta 100
De 0 a 25 son impactos compatibles, de 25 a 50 moderados, de 50 a 75 severos y mayores a 75 críticos. Sin embargo, este método tiene una gran debilidad, en la cual se excluyen algunos atributos, siendo común esta práctica en sistemas jurídicos de países que no establecen oficialmente una metodología en particular para evaluar los impactos. Esto se demuestra en la tabla siguiente, donde las ecuaciones de 1 a 6 se mira que se han eliminado atributos de los impactos y se asignaron nuevos pesos diferentes en la ecuación para el cálculo de la importancia, sin presentar una justificación de tipo conceptual y estadístico que permita validar este tipo de resultados. Como se puede observar, en las ecuaciones 5 y 6 se agregan dos nuevos factores, la mitigabilidad y la compensabilidad, con el fin de eliminar la recuperabilidad, puesto que de esta manera no se evalúa la posibilidad técnica de retornar a las condiciones iniciales y de componentes afectados aplicando medidas de manejo, sino que no se toma en cuenta la recuperación del factor afectado ni tampoco se garantiza una recuperabilidad total del mismo factor. En el mismo sentido, también hay modificaciones en las ecuaciones 3, 4 y 5, en las cuales se incluyen el atributo de probabilidad de ocurrencia. No obstante, el planteamiento matemático de las ecuaciones desde la perspectiva conceptual es erróneo, debido a que la probabilidad expresa la posibilidad de que un evento o afirmación ocurra o se acierte, por lo que debe ser formulado en términos de probabilidad en función del atributo, como lo muestran las ecuaciones planteadas en la imagen. Por tal razón, su calificación debe estar en un rango de 0 a 1. Finalizando con los resultados obtenidos en el análisis, se encontró que el 91% de los estudios de impacto ambiental analizados no se utilizan indicadores que incorporen parámetros cuyos límites máximos permisibles estén definidos por la legislación colombiana. Por otra parte, el otro restante, o sea el 9% de los estudios, incorporaron indicadores relacionados con parámetros definidos por las normas de calidad del agua, calidad del aire y vertimientos. Existen otros métodos para realizar la evaluación de impacto ambiental. Cada empresa es diferente, por lo tanto se debe elegir una metodología interdisciplinar, sistemática y de alto nivel de organización y uniformidad. Esta además debe ser flexible, la cual se aplique en cualquier fase del proyecto o se pueda cambiar. También hay que tener en cuenta que esta debe permitir realizar actualizaciones de resultados en cada etapa. Debes tener en cuenta estos elementos también, como son un marco de normativa vigente, como también que la perspectiva de los evaluadores debe ser independiente de los datos obtenidos para que en la evaluación no se genere un sesgo. A continuación se presentan los métodos más utilizados. Entre ellos tenemos el panel de expertos, una lista de chequeos y el método de Leopold. La metodología del panel de expertos está conformada por personas con conocimientos y experiencia sobre los impactos ambientales. Cada uno de ellos es experto en cierta temática. Ellos se reúnen e identifican los impactos en cada área, determinan medidas correctivas y realizan una implementación del procedimiento, seguimiento y control. El listado de chequeo. Este método consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son potencialmente afectados por una acción humana. Entre ellas tenemos listados simples, listados descriptivos y cuestionarios.
Las ventajas de los listados de chequeo están dadas por su utilidad para estructurar las etapas iniciales, ser un instrumento que apoye la definición de los impactos significativos de un proyecto y comparar fácilmente diversas alternativas del proyecto. Entre sus desventajas tenemos que son rígidos, estáticos y unidimensionales y no identifican impactos indirectos. La metodología de Leopold es una matriz que presenta en las columnas las acciones del proyecto y en las filas los componentes del medio y sus características. Es uno de los métodos más utilizados para proyectos. Tiene una ventaja que permite la estimación subjetiva de los impactos mediante la utilización de una escala numérica. La comparación de alternativas, la determinación de interacciones, la identificación de acciones del proyecto que causan impactos de menor o mayor magnitud e importancia. Una de las desventajas es el grado de subjetividad que se emplea en la evaluación de los impactos, no considerando los impactos indirectos del proyecto. Esta consta de las siguientes componentes: una identificación de las acciones del proyecto, estimación subjetiva del impacto en una escala de 1 a 10, siendo el signo positivo un impacto positivo y el signo negativo un impacto negativo, con la finalidad de reflejar la magnitud del impacto o alteración. La evaluación subjetiva de la importancia o intensidad del impacto es una escala de 1 a 10. Ambos valores se colocan en la casilla correspondiente en la parte superior izquierda inferior. La matriz de Leopold es un método que puede ser aplicado en forma expeditiva, es de bajo costo y permite identificar los posibles impactos a través de una visión del conjunto de interacciones posibles.